Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy tengo una receta de milkshake de chocolate diferente. Pero antes de empezar, un gran saludo a Ethan. Espero que te guste mucho esta receta. Ahora sí, vamos allá. Primero, preparé el vaso para que quede bien bonito luego. Así que cogí un poco de chocolate fundido y fui decorando así dentro del vaso usando una cucharita. Yo prefiero usar chocolate fundido en vez de sirope de chocolate porque así el chocolate queda durito y no se mezcla con el batido luego. Y queda pues más bonito. Bien, ahora vamos con el milkshake. En un vaso así alto, agrega un yogur congelado. Yo lo puse en esos moldes de hielo y lo congelé así, porque entonces es más fácil batirlo luego y así quedará súper cremoso. Puse también una cucharada de leche condensada, que nunca viene mal, media taza de leche fría y 2 cucharadas de cacao en polvo, que puede ser tipo Nesquik. Ponemos todo ahí en el vaso y solo hay que batirlo usando una batidora de mano como esta o una licuadora y perfecto. Lo reservamos y vamos con la crema. En un bol puse un cuarto de taza de crema para batir o nata para montar, pero que esté bien fría. Agregué el azúcar glass y una cucharada de esos preparados para milkshake sabor fresa, tipo Nesquik de fresa. Y lo batí todo con una batidora de varillas hasta que hizo piquitos. Y ya quedó bien cremoso. Ahora solo queda preparar el vaso. Puse el batido o milkshake en el vaso con chocolate de antes, que se ve precioso. Y mira qué cremoso queda. Hasta la última gota, no queremos dejarnos nada. Luego puse la crema de fresa o de frutilla, ni siquiera hace falta usar una manga pastelera. Así con una cuchara es súper fácil y lo decoré así haciendo piquitos. Una buena cantidad porque de verdad que la crema de fresa está deliciosa. Y como toque final le puse unos poquitos sprinkles de colores o chispitas de chocolate. Y listo. Y ¡tachán! Nuestro milkshake o malteada de chocolate especial con crema de fresa quedó listo. ¿Se ve delicioso o no se ve delicioso? Comenta ahí abajito. Yo creo que la combinación de chocolate con fresa o frutillas queda perfecto. Y viste qué bien quedó el chocolate fundido que le pusimos en el vaso. No se juntó con el milkshake ni nada y creo que se ve súper bonito. Y además el milkshake queda súper cremoso con el yogur y está delicioso. Y bueno, eso fue todo por hoy, amigos. Espero que te haya gustado esta receta de milkshake maravilloso de chocolate y fresa. Y no te olvides de darle un gran me gusta y dejar tu comentario ahí abajito para que yo lo vea. Y ya sabes que yo soy Ana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!